¿Debemos preocuparnos por el cambio climático? La respuesta corta es sí, pero espérate, no te vayas, déjame que te explique a profundidad por qué. Primero, ¿qué es el cambio climático y por qué Donald Trump no cree en él, así como Shakira no cree en Brian Weiss? One of the most urgent tasks, not only for our movement, but for our country, is to decisively defeat the climate hysteria hoax. A veces es difícil entender y hablar sobre el cambio climático porque usualmente cuando nos lo explican suena súper científico y técnico, pero además muy lejano. Cuando hablamos de cambio climático, probablemente pensemos en los témpanos de hielo descongelándose en el Polo Norte o en arrecifes del coral desapareciendo. El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Y pon tú que sí, pero también pasan otras cosas. Entonces, primero, ¿qué es el cambio climático? A mí me gusta como explicar estos tres conceptos. Está cambio climático, calentamiento global, ¿no? Y huella de carbono. Mucha gente confunde el cambio climático con el calentamiento global. No es lo mismo. El cambio climático se refiere a estas variaciones del clima sobre la Tierra en largos periodos de tiempo. Para nosotros hablar de cambio climático, estamos hablando que en un lugar, por ejemplo Monterrey, donde anteriormente pues llovía en septiembre, hace 30 años llovía en septiembre, ahora pues tenemos época de sequía todo el año, ya no hay agua, ¿no? Pues en 30 años estamos hablando de cambio climático, pero todo empezó porque pues se calentó el planeta y se calentó el planeta porque hubieron más gases que generamos por quemar combustible fósil. ¿Pero por qué sucede eso? Básicamente por nosotros, ¿sí? Nuestra sola existencia como seres humanos hace que quememos combustibles fósiles, es decir, todo lo que hacemos en el día a día quema combustibles fósiles. Las plantas y otros organismos en descomposición enterrados bajo capas de sedimentos que han tardado miles de millones de años en convertirse en depósitos ricos en carbono son los combustibles fósiles. Esos combustibles son no renovables, incluyen el carbón, el petróleo y el gas natural y suministran alrededor del 80% de la energía mundial. Es decir, es lo que nos proporciona electricidad, calor y transporte y también sirven para alimentar los procesos de fabricación de una enorme variedad de productos, desde el acero hasta los plásticos. O sea, todo lo que hacemos y usamos tiene que ver con los combustibles fósiles. Cuando estos combustibles fósiles se queman, liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Espera, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Aquí. Vamos a hacer un poquito de historia, pero nada más poquito, no te me ataques. Las raíces del concepto del efecto invernadero se remontan al siglo XIX, cuando el matemático francés Joseph Fourier calculó en 1824 que la Tierra sería mucho más fría si no tuviera atmósfera. En 1896, el científico sueco Esteban Arrhenius fue el primero en relacionar el aumento del gas dióxido de carbono procedente de la quema de combustibles fósiles con el efecto del calentamiento global. Casi un siglo después, el climatólogo estadounidense James Hansen declaró ante el Congreso que el efecto invernadero se había detectado y estaba cambiando nuestro clima. Esos gases atrapan el calor del sol y han mantenido el clima de la Tierra habitable para los seres humanos y otras millones de especies. Pero resulta que esos gases ahora están desequilibrados y ese es el problema. Si se calienta esta parte, más por así decirlo, del centro del planeta, provoca aumento, por ejemplo, de temperatura en lugares donde normalmente debería ser frío, donde hay nieve y la nieve se derrite. Y como la nieve se derrite, hay más agua que se evapora y al evaporarse más agua hay más gases, incluso con este efecto de fenómeno de efecto invernadero, el agua, el vapor de agua también absorbe calor. Entonces, si hay más agua evaporada por esa temperatura superficial del planeta que aumentó, el agua como tal evaporada va a absorber más calor, que va a hacer que más agua, por ejemplo, en otros lugares también se siga derritiendo. Y a ver, entendamos algo, la Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero acá la cosa es que mientras antes eso pasaba en millones de años, ahora estamos alcanzando niveles de temperatura extremos en tiempos récord. Temperaturas que incluso en otros momentos de la historia han llegado a causar extinciones masivas. ¡Vamos a morir! Pon tú que no, pero un poco sí. ¡Vamos a vivir! Ahora, ¿cómo es que llegamos a este momento?
Una parte del cambio climático puede atribuirse a fenómenos naturales. A lo largo de la existencia de la Tierra, las erupciones volcánicas, las fluctuaciones de la radiación solar, los desplazamientos tectónicos e incluso los pequeños cambios en nuestra órbita han tenido efectos observables en los patrones de calentamiento y enfriamiento planetario. Pero otra parte, pues es la modernidad que te decía yo. A partir de mediados o finales del siglo XIX, la actividad humana empezó a llevar el efecto invernadero a nuevos niveles. La quema incontrolada de combustibles fósiles durante los últimos 150 años ha aumentado drásticamente la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono. Al mismo tiempo, la tala y el desarrollo han provocado la destrucción generalizada de bosques, humedales y otros sumideros de carbono, es decir, recursos naturales que almacenan el dióxido de carbono y evitan que se libere en la atmósfera. ¿Sí estamos entendiendo más o menos que es grave? El resultado es que tenemos un planeta más cálido que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad y cada vez se pone más cálido. Ese calentamiento global ha alterado drásticamente los ciclos naturales y los patrones climáticos. Sí, ya no llueve en septiembre o es enero y estamos a 30 grados cuando en otros años estábamos a 6. Cada vez hay más sequías, cada vez duran más, el aumento de inundaciones, tormentas más intensas y el aumento en el nivel del mar. Nosotros al observar de dónde provienen estos gases, ¿no? Podemos identificar que más del 75% viene del sector de la energía, ¿ok? Para el uso como tal de la energía en nuestras diferentes actividades, pero también para todo lo que conlleva la extracción de diferentes, pues, químicos o petroquímicos, hidrocarburos, para que posteriormente este pueda ser quemado y pueda ser utilizado como energía. Entonces, la energía como tal, o el sector de la energía, es lo que más contribuye a la generación de gases de efecto invernadero. Y pues hay que preguntarnos, ¿para qué realmente necesitamos energía? Lo necesitamos para, pues, la transformación en electricidad, para que nosotros podamos estar utilizando nuestra computadora, ¿no? Para que podamos tener internet, para que podamos cargar nuestro celular, para que estemos conectados. Las decisiones que tomamos cada día como individuos, es decir, qué productos compramos, cuánta electricidad consumimos, cómo nos desplazamos, incluso qué comemos, se suman a nuestra huella de carbono. Si se juntan todas esas huellas de carbono, se obtiene la huella de carbono colectiva de la humanidad. Y sí, no podemos ni debemos excluir la responsabilidad de las empresas, pues ellas tienen un gran impacto en el medio ambiente. Pero las empresas están conformadas por personas y las personas podemos tomar decisiones individuales que impacten en las decisiones de la empresa y así en conjunto podemos ayudar a combatir este problema. Las acciones individuales importan porque impactan. Reducir tu consumo de carne, por ejemplo, optimizar el uso de los aparatos electrónicos, cuidar el agua, elegir medios de transporte que no contaminen, hacer compras conscientes, todo eso suma. A veces se utiliza desproporcionadamente una narrativa catastrófica y apocalíptica para hablar del cambio climático y esto provoca que creamos que es imposible cambiar esta situación, pero no lo es. Sí hay que preocuparnos, pero también ocuparnos. Como personas estamos profundamente influenciados por quienes nos rodean. Lo que hacemos, hablamos o pensamos impacta en los demás. Tengamos estas conversaciones, hablemos de cambio climático, porque entonces se vuelven esenciales para generar cambios sociales importantes. A raíz de una sola conversación pueden surgir el poder suficiente para que alguien tome conciencia y se decida a impulsar una acción individual o colectiva. Para lograr un impacto positivo es importante no convencer a todas las personas, sino nuestros pequeños cambios que se suman a los pequeños cambios de otras personas más y eventualmente hagamos grandes cambios. ¿Y tú estás hablando del cambio climático? Deberías.